Bienvenidos mis hermanos y todos los que nos acompañan en este día de hoy. Vamos a continuar con las reflexiones que estamos viendo del apóstol Pedro. A mí me corresponde Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 16. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santo, porque yo soy santo. Bueno, mis hermanos, en los versículos anteriores vimos que el apóstol Pedro les habla a los hermanos expatriados de la dispersación, les dice del plan de Dios para su vida, que era la salvación, de la esperanza que tiene que tener pese a todo lo que pudieran estar pasando. Ahora nos habla cómo debemos vivir, que hemos sido elegidos por Dios. Eso es lo que nos habla en estos versículos, y nos dice cómo debe vivir un cristiano. En el versículo 13 es un llamado que nos hace a preparar nuestra mente. Al comenzar, dice, por tanto, hay una comita ahí, dice, la cual nos habla que podamos entender que aun cuando la salvación es gratuita, Dios espera que nosotros vivamos una vida diferente. Como cristianos seamos distintos, seamos diferentes a los que no creen en Dios. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, que podamos entender las cosas importantes que Dios ha preparado para nosotros, que si Él nos dice que Él va a venir a buscar a su pueblo, un día que Él va a regresar, esa esperanza nos tiene que alentar en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, y sea de aliento, de fortaleza, de esperanza, y que eso sea de base para nuestra fe, y así continuar sin desfallecer, pese a todas las dificultades. Dice ser sobrio, tener dominio propio. Significa que guardemos en plena conciencia en quién hemos creído y qué tiene preparado Dios para nosotros, y esperar por completo en la esperanza. El versículo 14 es una advertencia, porque nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia. Dice que no nos tenemos que conformar a los deseos de este mundo, sino ser hijos obedientes, porque antes éramos ignorantes, no sabíamos estas cosas, pero Dios ahora nos ha revelado y nos dice cómo tenemos que actuar, que tenemos que ser un pueblo apartado, tiene que ser un pueblo santo. Y el versículo 16 y 17, 15 y 16, es una exhortación a ser santo. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, nosotros también tenemos que ser santos. La santidad tiene que ver con Dios y la obra que ha hecho en nosotros. Dios es santo, es puro. Por eso Él desea que sus hijos vivan vidas santas, puras, consagradas y dedicadas a Él. También el apóstol Pablo nos enseña en varias de sus cartas que seamos santos, que seamos un pueblo apartado para Dios, pues nos salvó y nos llamó a una vida en santidad, no por nuestras obras, sino por su gracia, por su amor,
el ser escogidos por Dios es un gran privilegio que tenemos. Es algo, un regalo quizá inmerecido, un regalo hermoso que hemos recibido, pero también es una gran responsabilidad, porque nosotros tenemos que dejar muchas cosas y ser ese pueblo santo, apartado, que pide nuestro Dios. Porque en el Antiguo Testamento, Dios siempre le insistía a su pueblo que fuera santo. Y ahí lo podemos ver en Levíticos 11, el versículo 44, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santifiquéis y seréis santos, porque yo soy santo. ¿Ve? Ahí le hablaba a su pueblo y en el día de hoy nos habla a nosotros. Nos dice que seamos un pueblo apartado, que seamos un pueblo santo. Los cristianos deben mostrar que hemos escogido servir a Jesucristo y que hemos permitido que Él transforme nuestro ser y que la santidad en nuestra vida sea notoria, en nuestro carácter, en nuestras acciones, en lo que hablamos. Porque muchas veces no hay mucha diferencia en el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Por eso que nosotros tenemos que cuidarnos y ser un pueblo apartado. Quien vive en santidad no habla ni actúa como los que no tienen amor a Dios, como los hijos desobedientes. Nosotros como hijos obedientes tenemos que andar conforme a lo que Él nos pide. Para lograrlo, hoy solamente tenemos que tener una relación estrecha con Él. Escuchar su palabra y obedeciendo su palabra. Ser hijos obedientes cada día. Dios nos ayude, mis hermanos, porque no es fácil. Humanamente muchas veces no podemos quizás apartarnos, pero con la ayuda de nuestro Dios todo es distinto. Que Dios nos ayude y podamos cada día buscar esa santidad que Él nos pide en este día. Que seamos ese pueblo apartado para Él. Que Dios les bendiga grandemente y que esta reflexión sea de bendición para su vida como lo ha sido para mí. Que el Señor les bendiga.